Entrevista a Travis Walton, abducido en el año 1975 por entidades más allá de nuestro planeta. Habíamos dejado de trabajar porque se estaba haciendo tarde, estaba oscureciendo y comenzamos el regreso. Entonces miré hacia el lado derecho de la carretera, hacia mi lado, la parte superior, y vi algo que me cuesta explicar. Así que hablamos acerca de pasar cerca de eso que estábamos viendo para verlo más claramente. Y vimos un ovni que estaba flotando en el aire, a unas 30 yardas de distancia de la carretera. Todos comenzaron a gritar y detuvimos la camioneta. Y sí, yo quería tener una mirada más cercana, quería ir y ver, así que salí de la camioneta, me bajé. I wanted to get a closer look, and I got out of the truck, and I started over there. Y me acerqué hasta allí. Todos estaban gritando que debería volver, que me detuviera, que me detuviera. Miré hacia atrás porque alguien me había llamado por mi nombre. Entonces giré sobre mis pies y esto comenzó a hacer un sonido. And I turned back around, and it started to make a noise and started to move. And I took one step. Y comenzó a moverse y di un paso. Pero me sentí como si estuviera atascado. Fue algo físico. No recuerdo ningún flash de luz. I don't remember seeing any flash of light or anything like that. Cuando volví, estaba viendo una luz que brillaba sobre mí, I was looking up at a light. que parecía colgar de un techo, y creo que estaba atado a una mesa con algo, y sentía mucho dolor, y al mismo tiempo no podía despertarme del todo. Lo intentaba, pero no podía. ¿Cómo es eso de el dolor en todo tu cuerpo? Estaba como en mi cabeza, pero al mismo tiempo en todos lados. No lo puedo describir bien. All over it. I can't describe it. Yo pensé que estaba en un hospital y estaba mirando la habitación. Y no intenté moverme para nada porque me dolía tanto, porque sentía tanto dolor. Pero entonces sentí algo extraño al costado de mi pecho y miré hacia abajo y había algo así como una cosa un poco curva todo alrededor, y no podía enfocar muy bien mis ojos, pero miré un poco más allá de el borde de esa cosa. And I saw two men leaning over me. They weren't really men. They were a lot like men, but they weren't quite human. Y vi algo y lo primero que pensé es que eran dos hombres que estaban trabajando sobre mí, pero entonces vi que realmente no eran hombres. Eran muy parecidos a los hombres, pero no eran exactamente humanos. Físicamente parecían serlo. Tenían como partes del cuerpo atrofiadas y ningún pelo de ningún tipo. Estaban vestidos con algo entre marrón y naranja, algo que les envolvía todo el cuerpo, y eran un poquito más bajos que yo. I didn't even think. I just lashed out and knocked them back. I could see that there was two on the right side and one on the left. Realmente no vi costuras o botones en sus ropas, pero lo repito, tenía tanto dolor y todo esto que me embargaba que en realidad creo que un poco me desmayé. Entonces me tiré hacia atrás y allí pude ver que había dos del lado derecho y otro del lado izquierdo. I couldn't
couldn't stand up very well. Entonces traté de saltar hacia una esquina y de hecho pegarles. Creo que alcancé a pegarle a los dos que tenía a mi derecha con mi brazo derecho y se hicieron hacia atrás un poco, se cayeron muy fácil. Parecían livianos, como si no fueran pesados. They didn't try to approach or anything. They just Y ellos no intentaron acercarse, ellos simplemente como que se quedaron en su lugar. Entonces agarré algo de plástico o que parecía ser vidrio y traté de romperlo para tener algo afilado con lo que defenderme. Y yo estaba muy nervioso y realmente me costaba mantenerme en pie porque estaba respirando muy rápido. Y ellos no intentaron acercarse ni nada, simplemente se fueron. Entonces corrí hacia afuera lo más rápido que pude y me encontré solo, allí unos cuantos minutos. No podía recuperar mi aliento, era muy difícil. And so I left. They'd gone. There was a corridor outside, and they went to the right, and I went to the left. You went through the door? Yeah, there was no door. It was just a hole, a doorway, and open. Traté de irme. Había un corredor y ellos habían ido hacia la derecha, así que fui hacia la izquierda. No es que hubiese una puerta, había un agujero, un pasadizo, y creo que iba a mitad del corredor cuando vi que había otro agujero sin puerta. Allí entré a otra habitación. Me había movido unos 30 pies, en realidad no me había movido mucho desde el lugar inicial. I went into this room that you could see out. You could even see the stars. Así que entré en esta habitación y allí podías ver hacia afuera, incluso podía ver las estrellas a través de una pared. O sea, puedo todavía recordar que había paredes, pero también puedo recordar ver las estrellas al mismo tiempo. And there was nothing in the room but a chair with some controls and knobs and things. Algo que recuerdo era una silla con unos controles y botones y algunas otras cosas. Yo simplemente estaba ahí desesperado, así que me moví por la habitación durante un rato y empecé a tocar los botones que había allí. Buttons there. La verdad es que tenía miedo de que alguien viniera y me di vuelta y entonces vi a un hombre. Era como una persona común y corriente, quizás no era como las otras criaturas. Él se veía como usted y yo, y excepto que tenía un casco puesto. Tenía pelo y un casco puesto. He wasn't like the other creatures or whatever at all. He looked just like you and I, except he had a helmet on. Entonces comencé a balbucear algunas preguntas, pero me di cuenta que no estaba interesado en responderme. Simplemente me tomó del brazo y me di cuenta que quería que fuera con él, y pensé que quizás no podía escucharme a causa del casco. Así que salimos por el agujero, por la puerta, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y allí nos encontramos con un pequeño cuarto, una pequeña habitación que sí tenía una puerta. Y era como una esclusa. Era solamente una pequeña habitación con nada en su interior. Y esta puerta parecía comunicar con el exterior. And it was cool outside. I could feel wind. Walton sigue con su historia narrando un momento en el cual lo llevan a través de una esclusa, de esta esclusa, hacia un lugar que podríamos definir como un hangar, donde él describe que había otros objetos de la forma de un plato volador
y con características, bueno, las características clásicas de un color plateado, liso y muy brillante. Allí es cuando trata de comunicarse otra vez con este supuesto humano con un casco. I was trying to get this man to tell me what I asked him if he was from Earth, and I just... Le pregunté a este hombre del casco si él era de la Tierra y todo lo que se me ocurrió acerca de ellos, pero no me respondió. Lucía amigable en sus gestos y la sonrisa, pero no había palabras, no me decía nada. Y lo peor de todo es que no había ninguna manera de salir de ese lugar. Bueno, entonces el hombre me llevó por un pasillo y me hizo sentar en una silla en una habitación con otros 3 hombres como él. Estaban vestidos de azul y entonces él salió por esa puerta. Y mientras tanto, desde mi silla traté de hablar con estas otras personas. Y ellos no tenían cosas en su cabeza. Así que pensé que podrían responderme algunas preguntas, pero tampoco dijeron nada. Había 2 hombres y una mujer. El hombre y la mujer se acercaron a una mesa, me agarraron por los brazos y me subieron a esa mesa. Y yo no sé por qué debía colaborar. Digo, ellos pusieron algo en mi cara. Era algo así como una máscara de oxígeno. Era de un plástico claro. Ellos lo ajustaron y yo miré hacia el resto de la habitación y me di cuenta de que había una iluminación sólida, que no había ningún sistema de iluminación, nada como luces viniendo del techo. Y lo último que recuerdo es que me quedé dormido y cuando me desperté estaba sobre el pavimento. And that was last I remembered. I went to sleep until I woke up. I was laying on the pavement. It was very cold. I woke up very suddenly. Hacía mucho frío y miré hacia arriba instintivamente. Estaba tirado afuera, era de noche y pude ver una luz en la punta del plato volador que lucía exactamente como esas redondeadas que había dentro de ese hangar, dentro de la nave. Era muy brillante, la única luz que salía y era muy brillante y estaba sobre la parte superior, pero luego se apagó y subió a mucha velocidad, mucha velocidad, pero sin hacer ningún sonido. Didn't know where I was immediately, but I recognized the roadway. Y yo la verdad es que no supe dónde estaba inmediatamente, pero reconocí la carretera y vi unas luces colina abajo. Entonces corrí hacia allí y eso fue como una milla y media. Y entonces encontré una cabina telefónica que estaba junto a una estación de servicio allí. Y llamé a mi cuñado y realmente no sé lo que dije, estaba prácticamente histérico. Y él respondió y dijo, ¿quién habla? Y comenzó a decirme que tenía el número equivocado, entonces empecé a gritar que era yo y hasta que me detuve y él dijo, bueno, voy a buscarte. Y quise mantenerme, pero no me podía mantener de pie, así que directamente me senté allí. No es que tuviese dolor, el dolor se me había pasado, lo que pasa es que estaba tan débil que no me podía mantener de pie y estaba muy sediento, tenía mucha sed. Y la verdad es que no tengo interés en sacar nada de esto, es la manera en la que sucedió. And I haven't been able to make any
purpose out of that or anything. That's the way it happened. El caso de Travis Walton, narrado en 1975 por primera vez a un medio de comunicación. Las opciones para hablar acerca del caso de Travis Walton son enormes y de hecho esta noche vamos a contar con la opinión de Miguel desde España y Crónicas de Arcadia, y de Andrea Pérez Simondini desde Visión OVNI, que nos van a dar sus opiniones que no tienen por qué ser iguales, porque justamente este es uno de esos grandes casos que no dejan indiferentes, uno de esos casos que además tiene muchos elementos que hacen dudar para bien y para mal. Hay que decir algo que es real, parte de lo que se muestra en la película, y como ya te lo dije, los compañeros de trabajo de Travis Walton fueron investigados por la policía y hasta puestos bajo el escrutinio de un detector de mentiras. La primera pregunta es, ¿acaso le causaron a Travis Walton alguna seria herida física en el día de su desaparición? La segunda pregunta fue, ¿sabes si Travis Walton fue físicamente herido por otro miembro de tu equipo de trabajo el día de la desaparición? La tercera pregunta apunta directamente al asesinato. ¿Sabes si el cuerpo de Travis Walton ha sido enterrado o escondido en algún lugar del área de Turkey Springs? La cuarta pregunta, que es una de las más interesantes, se centra en el OVNI. ¿Dijeron la verdad acerca de realmente ver un objeto volador no identificado el día de la desaparición de Travis Walton? Bueno, el documento que concluye todo esto está dirigido al sheriff Merlin Gillespie el 13 de noviembre de 1975 y está firmado por un hombre de apellido Gilson, que era especialista en polígrafos del Departamento de Seguridad Pública. La carta dice: cada uno de los 6 hombres respondieron no a las preguntas 1, 2 y 3 y sí a la pregunta número 4. Los resultados fueron concluyentes en el caso de Goulet, Smith, Peterson y Rogers, además de Pierce. En el caso de Dallas, los resultados fueron inconcluyentes. Basado en los testeos del polígrafo, es mi opinión que Goulet, Smith, Peterson, Rogers y Pierce fueron sinceros cuando respondieron a estas preguntas relevantes. Estos exámenes por polígrafo prueban que estos 5 hombres realmente vieron algún tipo de objeto que creyeron que era un objeto volador no identificado y que Travis Walton no fue lastimado o herido o asesinado por ninguno de los hombres de la cuadrilla de trabajo en ese 5 de noviembre de 1975. Si un ovni real no existió y el ovni de hecho es un engaño realizado por personas, los individuos interrogados no tenían ningún conocimiento acerca de esto. Este documento es interesante y resalta un punto que me parece importante. No cualquiera pasa una prueba de polígrafo, sobre todo considerando que uno puede mentir muy bien y que existen personas que sí lo pueden hacer, pero para ello necesitan un entrenamiento especial que por lo general se dicta dentro de los cursos de los servicios de inteligencia. Es bastante difícil que una cuadrilla de leñadores estuviese entrenada para poder pasar una prueba de polígrafo. Uno de los puntos interesantes, porque sacamos la pelota de la cancha
y vamos a hablar en este idioma deportista. Sacamos la pelota de la cancha de Travis Walton y la llevamos a la de sus compañeros de trabajo. Sus compañeros de trabajo corroboran la historia hasta donde ellos vieron, y luego, bueno, llega este momento de la desaparición de Travis Walton y de la búsqueda del peinado de estos bosques con perros y con personal policial de diferentes condados que se unieron a la búsqueda prácticamente del cuerpo, porque las fuerzas de seguridad estaban seguras de todos modos que había sido asesinado. Travis Walton, por supuesto, apareció vivo y sigue vivo, como todos lo sabemos, y claro, están las opiniones que llegan a partir de analizar el caso en profundidad, algunas, y otras que llegan a partir de conocerlo en persona. Primero lo vamos a escuchar a Miguel de Crónicas de Arcadia, desde España, que nos cuenta algunos detalles que son muy interesantes y reveladores de la historia de Travis Walton y por qué él piensa de la manera que piensa. Lo escuchamos ahora. Saludos, Fer, y muchas gracias por tu invitación a participar en tu programa. Bien, me pides mi opinión sobre el caso, el famosísimo caso de Travis Walton. Es un caso, sin duda alguna, apasionante. Yo diría ya que es un histórico, y supongo que lo seguirá siendo durante muchísimo tiempo aún, porque lejos de resolver todas las dudas, a medida que se profundiza en este tema, parece que se agrandan un tanto las dudas, incluso las preguntas. Porque, vamos a ver, tenemos todos los ingredientes necesarios para tener opiniones tanto a favor como en contra. En primer lugar, y no voy a relatar porque me imagino que ya lo habrás hecho suficientemente bien el caso, pero en primer lugar sí tenemos, digamos, todos los ingredientes necesarios para considerar una auténtica historia hollywoodiana. Bueno, de hecho incluso se hizo una película, no recuerdo exactamente el nombre, creo que era Fuego en el Cielo o algo así, que la hizo la Paramount, aunque parece ser que no tenía realmente nada que ver con este caso, ¿no? Es decir, los ingredientes necesarios de la aparición del ovni, de la luz que hace elevar a este personaje, la desaparición, posterior explicación de los seres que encuentra en la supuesta nave, de la aparición de una persona ya más humana o incluso humana, que es la que le convence y le pone finalmente pues lo que aparentemente sería una anestesia, y a partir de aquí pues empieza todo el calvario de este joven leñador. También tenemos toda la secuencia lógica en estos casos de el tiempo perdido, ¿no? El tiempo perdido. Él cree que son horas cuando realmente una vez que aparece le comentan que han sido días, etcétera. Hay otras cuestiones que lo hacen, digamos, más verosímil, porque hay reacciones muy humanas, como aparentemente las de sus compañeros que ante lo desconocido huyen despavoridos, y esto es algo que ocurre, es algo que es normal que ocurra. No tanto en el caso de Travis, que realmente él se acerca a esta nave para poder verlo bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos unos cuantos ingredientes para empezar a debatir si sí o si no. Pero estos ingredientes son bastante típicos y tópicos en todos los casos de abducción. Pero por otro lado no podemos olvidar algo que es muy importante también. Todas las pruebas que se hicieron en cuanto a comprobar la veracidad o no de este caso, las primeras fueron realizadas, si no recuerdo mal, por la propia policía a través de un polígrafo. Pero aquí sí creo que es importante, digamos, matizar un poco. Las primeras pruebas, como digo, se hicieron por la propia policía y a través de un polígrafo, pero de manera muy profesional. Digo esto porque posteriormente se sabe, me imagino que lo habréis comentado incluso, que luego con el tiempo participó en un programa, en un show, creo que era de la Fox, y allí pues en fin le hicieron de nuevo la prueba del polígrafo, pero con escasas garantías, hasta el punto de que una organización que digamos que se dedicaba al aspecto profesional
de la comprobación por polígrafo y demás, pues emitió una nota diciendo que eso no había tenido ningún rigor en absoluto. Esta asociación, quiero recordar, se llamaba Global Polygraph Network, si no me falla la memoria. Entonces, volvemos a tener aquí la discrepancia de las propias comprobaciones. El polígrafo en unos casos ha dicho que sí, en otros no, aunque parece cierto que más, digamos, las experiencias más profesionales son las más fiables, y en este caso parece que tienen toda la razón, tanto a Travis como a sus amigos, que también fueron sometidos a este tema. En definitiva, poca cosa voy a poder aportar más a este caso, salvo una pequeñísima reflexión, y es que este tipo de casos, digamos que causan dos efectos. El primero es personal, y en este caso hablo por mí, como curioso y gran aficionado durante muchos años a este tema, y está claro que tiene suficientes argumentos como para seguir profundizando al máximo posible, porque, como decía al principio, tenemos puntos a favor y puntos en contra, y es difícil realmente tomar una decisión final, pero lo importante te empuja a seguir investigando, por así decir. Y por otro lado, creo que esto es trasladable a cualquier otro ámbito de investigación. Es así como una especie de piedra en el zapato de cualquier investigador, tanto de los más escépticos como de los más crédulos. No tenemos aparentemente a día de hoy posibilidad de descartar una u otra posibilidad. Así que en cualquier caso es apasionante y, bueno, aquí queda mi reflexión. Es muy similar en muchos otros aspectos a otros casos de abducción, y únicamente para no quedar entre dos aguas de una manera cómoda, bueno, pues os voy a decir realmente lo que a mí realmente me parece, y más en base a una intuición que a una certeza, debo admitirlo. Pero en cualquier caso, creo que hay elementos para considerar este caso como un tanto sospechoso, porque demasiados acontecimientos, parece ser que además por parte de la familia muy aficionada a estos temas, parece ser también que incluso el propio Travis le dijo a su madre que si algún día era abducido, pues que no se preocupara, que volvería, etcétera. Demasiados elementos un tanto sospechosos, pero lamentablemente solo es una apreciación, no puedo afirmar ni negar. Insisto, un caso apasionante realmente. Nada más, muchísimas gracias, amigo Fer, y un gran abrazo para ti y tus oyentes. Tengo que agradecer especialmente a Miguel de Crónicas de Arcadia. También hablamos con Andrea Pérez Simondini, que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente a Travis Walton. Y estas son las impresiones también personales, individuales, de Andrea Pérez Simondini respecto al caso de Travis Walton. Bueno, Fernando, como me decías, tuve la chance de conocer a Travis Walton en un congreso en Brasil, y bueno, como te imaginarás, mi primera impresión fue la de cualquier adicto al tema OVNI que conoce muy bien el caso quizá más famoso de abducción en el mundo, producto de lo que vimos de la película Fuego en el Cielo, que estoy segura que muchos de tus oyentes, televidentes y varios medios de comunicación sabrán de qué hablo. Sin embargo, cuando uno lo escucha, él relata exactamente lo que vivió, que dista muchísimo de lo que vemos en la película, pero quizá lo más rico, lo más jugoso es, como muchos de ustedes sabrán, se dan en las tertulias cuando uno cena o almuerza en estos eventos, donde tienen más libertad para preguntar. Yo traté de mantener un marco objetivo lo suficientemente fortalecido, porque uno llega ante personajes de esta naturaleza con un montón de cosas, ¿no? De los que te dicen que fue un gran invento y además fortalecido por la apuesta hollywoodense, y otros que dicen que en realidad fue verdad el caso. Y la impresión que me llevé cuando hablé con él es que
contaba lo que le sucedió, digamos, no lo vi trastabillar, habló muy en particular de que también se había agregado, inventado muchas cosas en la película y que había muchas cosas que después derivaron en situaciones que él nunca vivió, pero da como cierto el caso y la verdad que le creí. Más allá de todo esto, sentí la gran emoción de estar con uno de los personajes más famosos, más reconocidos en la temática del tema OVNI y puntualmente en la abducción. Esa es la impresión muy personal que te puedo dar sobre Travis Walton. Y así doy por concluida esta etapa del programa, la etapa dedicada al caso de la abducción o supuesta abducción de Travis Walton. Tenés la información, tenés las opiniones, tenés las declaraciones originales de 1975 de Walton y ¿para qué? Para que saques tu propia conclusión. ¿Fue un caso de abducción? ¿No fue un caso de abducción? ¿Fue un caso distinto a lo que se muestra en la película? No lo sabemos, no podemos comprobarlo, pero aquí tenemos los datos como para más o menos plantearnos un panorama. Las últimas declaraciones de Walton hablan de que en realidad estos extraterrestres le habrían salvado la vida. La conclusión a la que llegó después de muchos años es que en realidad él se puso debajo del objeto volador no identificado para verlo y recibió una descarga del momento en el que este objeto estaba propulsándose para salir de allí y que en realidad no fue secuestrado, sino que lo llevaron al interior del objeto para curarlo de alguna manera de estos dolores y esta quemazón de la que habla en su relato, para luego devolverlo sano a un lugar cercano donde lo habían encontrado. Esta es la conclusión a la que llega Walton hoy. La conclusión tuya, bueno, depende de vos en tu casa. Es un caso lo suficientemente complicado y discutible como para no poder ofrecer un veredicto final. Simplemente queda la información y, por supuesto, el misterio acerca del caso de Travis Walton.